En este vídeo vamos a ver el paso 7 de creación de nuestro portal Quiz, en el cual introducimos la función de autoload. La función de autoload es un middleware de nombre load que se define en el controlador junto con las acciones del controlador y que se instala en el router con un método especial, un método que permite instalar middlewares que se ejecutarán solo si la ruta lleva un parámetro asociado, en este caso un parámetro que identifique un quiz. Porque la función load lo único que hace es precargar ese quiz, lo busca en la base de datos, el identificador de quiz que va como parámetro está accesible en los middlewares que se instalan con la función param como el cuarto parámetro de la cabecera. Y lo extraemos aquí, buscamos el quiz en la base de datos y una vez que lo tenemos, lo que hacemos es simplemente guardarlo en la cabecera en una propiedad de nombre quiz que no coincide con ninguna de las existentes y pasar a los siguientes middlewares para que las acciones del controlador, cuando vayan a ejecutarse, tengan disponible esta precarga del dato. Este middleware hay que instalarlo con el método param antes de que se instalen las acciones del controlador de las diversas primitivas de la interfaz, para que la precarga esté hecha cuando se ejecute las acciones del controlador. Si ese quiz no existe en la base de datos, entonces este middleware va a lanzar un error. Como hemos dicho, este middleware se va a definir aquí en el controlador y lo vamos a instalar con la función param aquí, en esta línea. En esta línea lo instalamos. El primer parámetro de la función del método param tiene que ser el nombre del parámetro que va en la ruta. Y el segundo, el middleware que vamos a instalar, que en este caso es el middleware load que se ha importado con el controlador. Una vez instalado, este middleware se ejecutará siempre que el parámetro quizIt venga en alguna de las rutas. Y por lo tanto, en todas las rutas asociadas a primitivas que lleven el parámetro quizIt como parámetro de la ruta, esta lo lleva, este también, y estos dos últimos también, digamos, van a haber hecho la precarga del quiz que se identifica en este parámetro, y esa carga del quiz ya no se tendrá que hacer dentro del código de estas acciones del controlador. Por eso, lo que se hace aquí es básicamente, bueno, pues meter la definición primero. Esta es la definición de la función del middleware load, que es este código que va metido aquí dentro. Básicamente lo que recibe en el cuarto parámetro el identificador que venía en la ruta. Si lo que queremos es mostrar un quiz y el quiz 3, pues aquí llegará en quizIt, aquí en la cabecera llegará el valor 3. Lo que hace es buscar ese quiz en la base de datos, haciendo un find by it, y después, si ese quiz existe, es decir, si ese identificador lleva un quiz que está en la base de datos, lo único que hace es crear una nueva propiedad en la cabecera, en rec, en el parámetro rec que tenemos aquí de la cabecera, y introducir en él el quiz que acaba de buscar en la base de datos. Y una vez hecho esto, lo que hace es pasar al siguiente middleware. Y entonces se pasarán a ejecutar los middlewares asociados a las diferentes acciones de las primitivas de la interfaz. Si ese quiz no existe en la base de datos, entonces lanza un mensaje de error que nos renderizará esta vista de aquí a través de los middlewares de error que teníamos definidos al final del fichero app.js. Pero todas estas acciones del controlador que llevan este parámetro en su ruta no tendrán que hacer la búsqueda en la base de datos, porque ya se ha hecho aquí, y solo tendrán que extraer esta propiedad de la cabecera. Y con lo cual se simplifica mucho todo el código de estas acciones del controlador que están resaltadas aquí, que son las que llevan el parámetro quizIt en sus rutas. Vamos a ver primero las acciones show, edit, update y destroy, las de la interfaz CRUD, que son las que hay que modificar porque llevan este parámetro en la ruta. La acción show lleva aquí es get, quizzes y luego el identificador. Como la precarga ya se ha hecho en load, todo lo relativo a la búsqueda en la base de datos y al análisis de si ese quiz estaba en la base de datos o no y enviar el mensaje de error se puede eliminar, y por lo tanto simplemente lo que tenemos es que renderizar la vista quiz con el valor que se nos ha pasado en la cabecera. Por eso lo único que se hace es introducir esta sentencia nueva. Aquí se utiliza la asignación de estructuradora de JavaScript 6, se asigna el parámetro rec a la variable de estructurada quiz. Entonces lo que se hará es asignar rec.quiz
a esta variable quiz, que bueno, es una constante porque no se va a modificar. Y es esta constante que se ha definido aquí y que ha recibido ese parámetro, ese quiz que se ha precargado con la función load, se le pasa para renderizar la vista, con lo cual se renderizaría correctamente la vista quiz. Como ven, el código se simplifica muchísimo. Se factoriza el código, que eso es algo que hay que hacer siempre en las aplicaciones, y es todo el código que es común, ponerlo en un bloque único, que en este caso es la función load, y quitarlo de todas las acciones porque es el mismo código repetido en n lugares diferentes. Aquí tenemos la renderización del formulario de edición de quizzes. Este formulario es siempre también lo que hace es precargar el quiz y después mirar si existe y renderizarlo, y si no, pues lanzar mensaje de error. Por lo tanto, todo eso se quita y queda únicamente la renderización del quiz y la asignación con la asignación estructurada del JavaScript 6 en la constante quiz de la propiedad quiz de rec, como en el caso anterior. La acción update, que es la que actualiza el quiz en la base de datos, una vez que hemos cambiado el contenido de este con el formulario de edición, también se simplifica mucho. Este es un poco más complejo, pero la acción update simplemente tendrá que hacer esta asignación de estructurada, que es nueva, que se introduce tanto del quiz que se ha precargado y que está como una propiedad en rec, como del objeto body, que también está como una propiedad en rec, porque el quiz que se ha tecleado en el formulario de edición o que se ha modificado en el formulario de edición llega en el objeto body de la cabecera rec. Por eso aquí con la asignación de estructurada múltiple se asignan estas dos variables de golpe. Esto lo estamos haciendo para que practiquen un poco con la asignación de estructurada, porque es una forma de asignar muy flexible que se utiliza muchísimo y con la que tienen que practicar para irse familiarizando. Quitamos toda la búsqueda y la traducción, creamos la comprobación quitamos también la comprobación de si ese quiz está en la base de datos o no, y simplemente lo que hacemos es construir el objeto que vamos a meter en la base de datos con la información que llega en el objeto body sobre el objeto quiz, que se ha precargado de la base de datos. Una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es un update y una redirección a la vista, tal y como se hace aquí en la acción primitiva del controlador, quitando todo el código que se ha factorizado en la función load. Lo mismo hacemos con destroy. Destroy recibe directamente en rec.quiz y por lo tanto lo único que hacemos es destruirlo y redireccionar a la lista de quizzes. Hemos quitado la búsqueda de ese quiz y la comprobación de que ese quiz existía, porque eso ya se hace en la función load. Como ven, se ha simplificado mucho estas cuatro acciones. También se simplifican mucho las acciones play y check, que son con las que se juega con los quizzes. Porque en estas lo que se hace, como va a recibir un parámetro en la query, que va dentro también como objeto de rec, pues se asigna con la asignación de estructura de JavaScript 6 el objeto query en la variable query que creamos aquí y el objeto quiz en la variable quiz, para luego comprobar simplemente si ha llegado ese parámetro query y asignarlo en answer, como se hacía. Si no existe ese parámetro query, lo que se hace es asignar el string vacío y renderizar directamente el formulario, perdón, la vista de play, pasándoles quiz y answer, que son los que se han recibido aquí. Como ven, se simplifica mucho también quitando todo el código que se ha factorizado en load. Y en check pues ocurre exactamente lo mismo. Se quita todo el código que se ha factorizado, quedan solo estas partes de aquí, que son las partes específicas de la lógica del controlador, y se añade esta asignación de estructurada de la variable del objeto rec para que en las constantes quiz y query se asignen las propiedades quiz y query que vienen en rec. Lo primero que se hace también es en la variable answer se asigna, bueno, la constante, pues se define como una constante, o el string vacío o el answer, la propiedad answer que venía en query, para luego renderizar correctamente de esta forma de aquí. Después se comprueba si el resultado es correcto, que es esta sentencia de aquí exactamente igual, y por último se renderiza la vista ya con el answer y el resultado correcto, tal y como hacía este de aquí, pero habiendo factorizado todo el código que estaba en la función load. Y con esto acabamos este tema, nada más, muchas gracias.